Ricas y abundantes bendiciones, estimados amigos y hermanos de Radio Salvación Internacional 810 AM y de nuestro canal de YouTube, Anthony Franco TV. Muchísimas gracias de todo corazón por continuar con nosotros, suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en esta iniciativa, en este proyecto. En esta oportunidad tengo el privilegio, el honor de conversar con una gran amiga y hermana. La conocí hace varios años y de inmediato surgió esa conexión especial, esa amistad. Es una gran consejera, es una gran amiga, una hermana que estimo bastante. Ella es la licenciada Ivanova Pérez Minaya. Buenos días, ¿cómo se siente, mi querida? Yo me siento muy halagada por tu, por tu presentación, realmente. ¿Cuánto tiempo? Sí, teníamos unos meses. Meses. Yo creo que un año teníamos ya. Sí. Con el tema de la pandemia y demás, teníamos un año, pero nos hemos mantenido trabajando. Muy agradecida de Dios y de ustedes siempre por tenerme en consideración y siempre tenerme presente, ¿verdad? Para este tipo de cosas. Yo siempre presta para servirles. Muchísimas gracias de corazón. Licenciada, ante tantas situaciones que se han registrado en los últimos días en República Dominicana, se hace necesario que abordemos el tema de la salud mental. Así es. Informaciones que han enlutecido a todos los dominicanos, como el caso del ex presidente del Senado, ex secretario general del PLD, ex regidor, una figura pública, Reinaldo Pared Pérez, un aparente suicidio, según testifica su propio hermano, que Reinaldo manifestó en varias ocasiones su intención de suicidarse. Queremos hablar de salud mental, hablemos de depresión, hablemos de ansiedad. ¿Qué hacer ante estas situaciones tan lamentables? Mira, para hablar de depresión o del síndrome depresivo básicamente, estamos hablando de trastornos depresivos que constituyen un cuadro clínico muy frecuente en la práctica diaria. Una de las características de la depresión a nivel general es hacer referencia a un estado de abatimiento del humor, de decaimiento del ánimo y de la voluntad. Es relativamente raro que el paciente depresivo exprese quejas puramente psicológicas con respecto a su estado. Por muy lo contrario, es frecuente que se queje de trastornos somáticos. Me duele aquí, me duele allá, me duele la cabeza, no me siento bien. Básicamente se refieren a algún órgano, me duelen las piernas, tengo mucha fatiga, o al menos alguna de sus funciones vegetativas, la sensación de fatiga, de insomnio, de ansiedad, de hiperemotividad, estar demasiado sensibles. Esa es la parte. La tristeza, la desesperanza, la ausencia de las ganas de vivir, como ¿para qué estoy vivo? Yo no tengo como deseo de vivir. Como que todo lo que pasa, nada bueno me pasa. Ese tipo de frases, ¿verdad? Son las que tienen que ver mucho con la desesperanza. Y también están las ideas de autoeliminación, que no siempre están en primer plano. Las ideas de autoeliminación vienen siendo el suicidio. La parte de los síntomas y signos clínicos que tiene la depresión, básicamente está la alteración del humor. Aparece también la distimia depresiva, que más adelante te voy a decir lo que es. La inhibición psicomotriz, que sería la parte de no me quiero levantar, no me quiero mover, no tengo ganas de hacer nada. La alteración del pensamiento a nivel cognitivo, se distorsiona lo que ves, todo lo ves en base a lo negativo. Wow. No tienes ninguna esperanza de las cosas. Mira cuánta gente se está muriendo, todo es fatalidad. Esa es la parte de la alteración del pensamiento. No ven una luz al final del camino, sino que lo ven todo negro, como que se le cierra. Y se observa fundamentalmente en pacientes de una estructura psicótica. En la parte de la alteración del humor, el paciente expresa términos de tristeza, pena, abatimiento,
pesimismo, debilitamiento y falta del gusto por la existencia. En la parte de la tristeza no siempre está presente de forma clara, porque hay una depresión enmascarada. Y ahí me quiero detener un poquito. Depresión enmascarada. Sí. Esa es la que yo lo estaba viendo bien, pero él estaba bien. Sí. Pero aparentemente él estaba contento y estaba su trabajo bien y su familia bien, pero se dio un tiro. En el caso de Reinaldo, los compañeros, por ejemplo, observé al expresidente Leonel Fernández decir, yo hablé con él hace 2 semanas y lo sentí con buen ánimo. Es una depresión enmascarada. Wow. Pero te voy a decir que ahí pudiera haber un elemento que tiene que ver, acuérdate que es una figura de mucha envergadura, de mucho poder, de un estatus social, de pasar a ser tan alto, a caer en una enfermedad básicamente como es el cáncer, que muchas veces los procesos de quimioterapia llevan a los pacientes a tener otras comorbilidades, porque no es tan fácil. Los pacientes, aunque a pesar de que él estaba en remisión, que decían que no tenía células, pero esos pacientes pasan por mucho sufrimiento y mucho abatimiento, en el sentido de que su cuerpo se desgasta. Ese proceso de quimioterapia donde tienen que vomitar, donde se le quita una parte de su cuerpo, donde muchas veces después de la quimioterapia comienzan a padecer de hipertiroidismo, y el hipertiroidismo es uno de los factores que tiene que ver con la manifestación de la depresión. Se le altera toda la vida. Entonces, de yo ser una persona altamente funcional a ser una persona que no puedo hacer absolutamente nada por el mismo tema de que me tengo que cuidar, pero no obstante tú le sumas el tema pandemia, que me tengo que cuidar mucho más porque yo soy un paciente muy vulnerable, entonces te lleva a un proceso de aislarte, y ese aislarte no tiene sentido mi vida muchas veces. Entonces, para ese tipo de pacientes, la familia, o sea, tiene que tener una red de apoyo sumamente fuerte, como para que esa persona pues pueda básicamente manejar, lidiar con esa situación. Aparte de que en ese caso de él se había dicho como que él ya había estado en manos de médicos y eso, pero hay que ver en qué fase él estaba en el tema de la depresión, porque al parecer él arrastraba una depresión mayor ya. Sí. Y ya cuando está la parte de la depresión mayor, puede haber otros elementos a nivel de salud mental que lo pudieran estar afectando. Su hija escribió en las redes sociales o en el discurso de cuando el cuerpo estuvo en el cementerio: papi, ya encontraste como la paz que tanto necesitabas o que tanto buscabas. Suena irónico, sí, suena chocante, pero algunos encuentran satisfacción o encuentran la paz, va a sonar feo, quitándose la vida. Lamentablemente. O sea, no es correcto. Acuérdate que en una parte de Asia utilizan el quitarse la vida como una parte de honra, que no es la totalidad, y no le estamos diciendo que es correcto. Y también como una parte de ya para que se quiten de mí, para que no tengan que sufrir conmigo, para que no gasten dinero en mí, para que ustedes sean felices, porque quizás siento que estoy siendo un tropiezo para ustedes. Pero también está el elemento político. Ya la parte política es muy adictiva, ¿entiendes? El estar en la palestra, sí, en el escenario. Y ese poder que tú manejas cuando tú eres político, esa envergadura y todo eso, se vuelve una adicción al poder y a lo que eso representa. Entonces tú pasar de tenerlo todo a no tener nada, pero entonces la gente puede decir, pero él tenía mucho dinero a nivel económico. No es eso. Tú puedes tener todo el dinero del mundo y estar con una depresión mayor. O sea, todo el dinero no te satisface, no te va a llenar ese vacío existencial que tú tienes. ¿Cómo identificar una depresión? Porque en la vida nosotros atravesamos por tristeza. Ahora bien, ¿cómo yo sé que esa tristeza, ese dolor es una depresión? Mira, hay una alteración de pensamiento que se llama dolor moral, que tiene que ver y está muy ligada con la parte de la depresión. Y habla de que los trastornos del pensamiento se van a dividir entre trastornos formales y de contenido. En la primera, en los formales, está el fenómeno de la inhibición del pensamiento. No puedo pensar bien, una parte de ponerse lento el pensamiento, se enlentece.
la latencia incrementada, el lenguaje sí, no, bajo, también se van a observar alteraciones de la memoria y otras funciones intelectuales. O sea, yo me puedo dar cuenta que una persona está deprimida porque cambia, va haciendo cambios en la parte de su comportamiento habitual, se está aislando mucho, casi no quiere salir, está teniendo dolores somáticos frecuentes, pero también está el otro extremo, donde está peleando mucho, está muy malhumorado, no tiene deseos de hacer nada, todo le hiele, de nada le huele. Entonces hay dos características, o está el plano de no hacer nada totalmente, o está el plano de estar hiperactivo, pero con el elemento de mal humor, dolores somáticos y también la parte del insomnio. Hay una depresión que se puede ver claramente que la persona está padeciéndola, pero hay otra que fue la que te comenté ahorita, que es la enmascarada, que puede manifestarse pero con la parte de la alteración del humor. Estoy muy enojado, o estoy muy irritable, o no quiero, todo me molesta, con todo el mundo me pego, choco, peleo, o no puedo dormir, o me están dando muchos dolores de cabeza frecuentes. Eso puede ser parte de las manifestaciones de la depresión. ¿Cómo ayudar a esas personas que lidian con la depresión? Mira, yo te voy a decir algo un poco delicado, pero a los cristianos también le da depresión. Sí, claro, encontramos muchísimos ejemplos. En la misma Biblia hay ejemplos. Sí, a veces lo queremos negar, pero sí. Y te digo que a los cristianos le da también depresión, porque tú dices, ¿cómo podemos ayudar? Está el factor espiritual, que es sumamente importante, que es una parte que llena, en cierta forma, el tema de los vacíos. Pero está una parte biológica, que en esa parte me quiero referir un poco, que tiene que ver con la parte el desorden bioquímico. Y se habla de que a nivel bioquímico se han encontrado ciertas alteraciones en el metabolismo de las monoaminas cerebrales. O sea, cuando una persona está deprimida, se altera su sistema biológico. Entonces hay varios elementos. Un factor psicosocial. ¿A qué nos estamos refiriendo? Un factor biológico que puede tener mucho que ver con la parte de la herencia, de que si en esa familia han padecido o no depresión, porque eso es uno de los elementos que uno tiene mucho en cuenta. Y está el factor psicológico, o sea, social y psicológico, el ambiente donde se está manejando. Si el ambiente es altamente estresor, me estoy refiriendo a la parte de la familia y me estoy refiriendo a la parte de cómo se está manejando a nivel económico, a nivel de su sistema social, a nivel de su sistema familiar, si eso también le añade un componente. Y estamos hablando también de un factor que está influyendo mucho de lo social, de la presión social. Entonces estamos hablando de que solamente un elemento no puede determinar que una persona tenga depresión, sino un conjunto de situaciones que se han aglomerado para que esa persona pueda manifestar ese proceso de depresión. Pueda manifestar, estoy triste. Normalmente una persona tiene que ser alguien que tenga mucho manejo para decirte, yo estoy deprimido, yo no quiero vivir. Sí. Porque muchas veces la gente no te lo dice. Y he visto, después de la pandemia, mucho en jóvenes, en niños, y normalmente a los padres cuando los traen, una manifestación vívida de lo que es la depresión. ¿Cómo ayudarlos? Es decir, que es difícil una persona que está en ese ambiente de la depresión manifestar, estoy en depresión, tengo problemas, tengo esta situación. Muchas veces quizás no te lo digan directamente, pero te pueden decir, yo no me siento bien. Ok. Te pueden decir, yo estoy ahí, tengo tristeza, a veces me siento triste, o me siento muy cansado. Estoy cansado. Estoy muy fatigado, tengo muchas cosas. Te pueden decir que están tristes a través de estas palabras. Licenciada, el pasado sábado a través de este canal de YouTube hice un video hablando de la situación de Reinaldo Pared y le coloqué como título La depresión es una triste realidad. Sí, así es. Y varias personas respondieron y me escribieron, Anthony, en verdad, eso es lo más difícil,
Una joven me escribió y me dijo, yo pasé por la depresión y es asfixiante. Tú te sientes que te caes en un vacío. Wow. Sientes como que caes en un hoyo y del que no puedes salir. Sientes esos sueños a veces que le dan a uno, que tú sientes como que caes y que tú te despiertas espantado. Es vivir como en esa sensación de caer al vacío, de no tener fuerzas. Y uno de los elementos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es decirle, tú tienes que poner de tu parte para tú salir de ahí. El que está deprimido, está deprimido no quiere estar deprimido. Y no es que no quiera poner de su parte, es que no puede, porque a nivel bioquímico está desestabilizado. Por eso es que tiene que intervenir la parte psiquiátrica, no porque es una enfermedad la depresión, y como enfermedad hay que tratarla. Pero no es que está loco, entre comillas, sino que está pasando por un proceso donde su cuerpo no responde, donde su mente quizás no está óptima para responder a las inquietudes de la vida cotidiana. Entonces, hay elementos como el factor hereditario, como el factor cultural, como el factor económico, como el factor del ambiente de familia, como muchísimo, las enfermedades crónicas también. ¿Entiendes? Las personas que sufren de hipotiroidismo y de hipertiroidismo son personas que pueden padecer depresión por el dolor que le puede provocar crónico. Las personas que tienen dolores crónicos, cervicales y todo lo demás pueden padecer. Entonces, ¿cómo ayudar a esas personas? Esas personas tienen que ir específicamente donde especialistas. Sí es bueno la oración, sí es bueno que se le acompañe espiritualmente, pero sí es bueno referir a esos pacientes porque son bombas potenciales. Sí, estamos hablando de una enfermedad, por ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, una persona... Como cualquier otra, ¿eh? Exactamente. Y es una... Y ojo con esto, licenciada. En ocasiones pensamos que la salud mental no es tan importante. Si tú pierdes tu salud mental, tú lo pierdes todo. Absolutamente todo. Yo le he dicho mucho eso a mis estudiantes. Usted pierde su salud mental y usted lo perdió todo. Porque tú nada más tienes que darte cuenta con los indigentes que están ahí. Esos no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen nada. Tú no tienes nada. Entonces, uno de los elementos que nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes es de mi cuidado. Yo me cuido el pelo, me cuido las uñas, me pongo bonito, pero entonces, ¿qué hago con mi parte de salud mental? Me lleno de trabajo, hay un montón de situaciones, me lleno de deudas que no puedo más. O sea, tenemos que empezar a implementar un estilo de vida que sea más favorable a nuestra salud mental. Y no me estoy refiriendo a que todo sea gozadera, a que todo sea salidera. No, hay cosas que son simples que me pueden dar satisfacción. Nosotros nos estamos presionando, aparte de de estar constantemente en las redes mirando y en las noticias mirando, expuestos constantemente a noticias altamente negativas. Una de las cosas que yo le digo a la gente, mira, por la mañana y en la noche antes de acostarte, no son horas para tú estar mirando catástrofes. Aquí hay páginas y hay personas que suben cosas totalmente crueles, sin medir. Sí. Entonces hay personas, tienen que entender que hay personas que son vulnerables a ese tipo de cosas y comienzan a sentirse tristes y a decaer y a conectar una cosa con la otra. Hay muchos factores, hay muchos elementos que pueden detonar una depresión en una persona. Y muchas veces una depresión, hay mujeres que pasan una depresión postparto y no se dan cuenta que es una depresión postparto, entre comillas. Superan, entre comillas, la situación. Viene otro elemento, un estresor altamente impactante para ella y le detona entonces nuevamente la depresión. El estrés puede ser un factor desencadenante de depresión. El estrés postrauma, el estrés como el exceso de cosas, el estrés postrauma por venir de un evento que le haya sido bastante impactante, y también la parte de la hiperexposición, esa es la palabra, a toda esta negatividad que hay. Donde quiera pasan cosas y cosas y cosas. Miren, este tema de las redes hay que soltarlo un poco. ¿Por qué? Porque tú llegas a un punto que tú estás sobreexaltado. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo ayudar a las personas? Tenemos que cambiar. Una de las cosas que tenemos que cambiar es nuestro estilo de vida. Hay que cambiarlo. Tenemos que cambiar la parte de nosotros, cómo estamos manejando nuestro tiempo, nuestras horas, el sueño, cómo lo estamos manejando. Una persona que no duerme bien, una persona que tiene algún proceso de trastorno del sueño y no lo sepa, también puede ser una persona propensa a tener estados de depresión. Wow. Licenciada,
Esta semana también vimos por las redes sociales un hombre que se clavó un clavo en la cabeza, se incrustó un clavo en la cabeza porque sentía que su cerebro estaba flojo. No, ya hay un elemento psicótico. Hay un elemento psicótico, porque una persona en su, ¿verdad? Sí. En su estado normal no va a decir yo me voy a clavar un clavo, o sea, es una cosa irracional. Entonces, en ese sentido, ahí hay un elemento psicótico donde impera de que no está bien a nivel psicológico, de que tiene una alteración del pensamiento y puede tener delirios. Que mira, para yo ajustarme, ya entra en la parte del delirio y la psicosis, y ya en esa parte, pues entonces entiendo que fue que actuó esa persona. Según las informaciones, esa persona consume estupefacientes. Bueno, exactamente, me lo imaginé. Sí. Porque una persona que consuma sustancia entra en un periodo de psicosis y de delirios, y en la parte de delirios maníacos es que cometen los hechos, muchos hechos, o se clavan un clavo o matan a una persona, pero esa es la fase, o sea, pasan en un estado de consumo y entran en esa parte psicótica donde se altera su pensamiento, su humor, entran los delirios, entonces cometen el acto. Tenemos una pregunta por acá. Nos dice, buenos días, Dios le bendiga. Yo tengo depresión causada por la hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Exactamente. ¿Qué puedo hacer? Tiene que ir a terapia. Lo primero, tiene que ir a un psicólogo. Y ese psicólogo lo va a referir a un médico psiquiatra. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas van a generar depresión, porque el hipotiroidismo, que es un tema que no se habla mucho, influye mucho en la salud mental, valga la redundancia, porque provoca dolores a nivel del cuerpo, pero también te baja algunas hormonas y tiene que ver mucho con la parte de la hormona felicidad. Dice que la serotonina es producida por los intestinos y entonces esa parte mucho se altera con lo que tiene que ver con el hipotiroidismo y entonces no se produce la suficiente hormona que nos provoca estar tranquilos y felices, entonces muchas veces tiene que ver con eso. Yo lo que le recomendaría a ella es que visitara a un psicólogo clínico que hablara, porque no tan solo es la enfermedad, sino pueden haber otras cosas. Está el factor enfermedad, pero pueden haber otras cosas que desencadenen esa tristeza también y que la mantenga. Entonces, bueno, que vaya al médico psiquiatra, pero que también vaya a un psicólogo clínico con quien ella pueda conversar muchos de sus temas que pueden estar afectándole. En medio de la pandemia, la salud mental de la humanidad, de todos nosotros, se ha visto muy afectada. Sí. Ansiedad. Irritabilidad. Exactamente. He visto a jóvenes, he conversado con jóvenes que han estado en la ansiedad, un estado de ansiedad increíble. Jóvenes cristianos. Te puedo decir que la depresión está muy ligada a la ansiedad. Puede haber ansiedad sin depresión, pero muchas veces, la mayoría de las veces, las personas que están deprimidas están ansiosas. Pareciera una cosa como, ¿cómo así? Sí, no puedo dejar de moverme, no puedo estar tranquilo. Y al final tú te sientas con ellos y hablas y están deprimidos también. Porque es una manera de enmascararla, moviéndome. No puedo estar tranquilo. Wow. Es una manera como de pelear con esa sensación, ¿verdad? Pero al fin y al cabo están en un estado de depresión. ¿Qué hacer, licenciada, para tener una salud mental, una buena salud mental? ¿Qué debemos hacer en medio de este caos de la pandemia, en medio de tantas noticias negativas? ¿Qué podemos hacer? Mira, una de las cosas que he estado pensando es aprender a vivir diferente. La vida nos cambió. Quizás yo no pueda tener todas las cosas que quiero y quizás mi calidad de vida haya bajado, pero hay que aprender a vivir en lo simple y a ser resiliente. Resiliente es la capacidad de eso mismo. Caminar sobre los problemas, caminar sobre las situaciones y caminar sobre las cosas que pudieran estar pasando. Cambiar quizás la parte de la alimentación, variarla, la parte de la familia. Si no puedo estar con mi familia, buscar un lugar donde yo pueda estar emocionalmente mejor. Si tengo que visitar algún médico o algún psicólogo, hacerlo.
Tratar de cambiar mi estilo de vida es altamente importante para quizás evitar muchas situaciones. El papel de la iglesia y el papel del Estado en medio de esta situación, su opinión como experta en la materia de psicología. Mira, el papel de la iglesia da soporte. La iglesia es altamente importante en la vida de un ser humano. La iglesia ha evitado que muchas personas se suiciden. El factor espiritual, tener a Dios, es lo primordial, porque te estaba hablando de la parte de tener los vacíos. La iglesia, dar esa palabra de aliento, dar ese abrazo que la persona muchas veces necesita, dar esas llamadas de soporte, cómo estás, en qué estás, mantener a la persona activa, sacarla de su comodidad o de su factor común es sumamente importante. La parte también de yo ayudar a otras personas, de yo integrarme en obras sociales, eso ayuda bastante porque me salgo de mi dolor y veo que hay otras personas que también tienen dolor. Eso es sumamente importante. Y en la parte del Estado, bueno, sería crear las condiciones. Se está trabajando con una alianza con un diputado de Santo Domingo para que se trabaje la parte de la ley para la salud mental. Aníbal Díaz está trabajando eso, muchos psicólogos los estamos apoyando. Es una ley que tiene que ver para que todas las personas tengan acceso a esto. Todos los psicólogos podamos dar, ¿verdad? Porque si vivimos de esta profesión, el Estado pueda solventar de alguna manera que nosotros podamos darle acceso a esas personas que tienen escasos recursos. Básicamente yo trabajo con la población de escasos recursos, quizás por eso mis consultas no son tan caras, pero es esa parte de proveer los insumos, de que si no pueden tener hospitales psiquiátricos, aquí hay pocos hospitales psiquiátricos, muchos privados, hay un solo, que es lo que le llamaban el 28, ya no se llama así, que tiene, pero no hay, el gobierno, o sea, no tiene, el país no tiene centros públicos donde se puedan tener las personas con dificultades mentales. Entonces sería como proveer los insumos, y la parte de la ley que está promoviendo el diputado Aníbal Díaz también sería de mucha ayuda para que todos tengamos acceso a la parte de salud mental. Muy bien, muchísimas gracias a la licenciada Ivanova Pérez Minaya por compartir con nosotros en este programa. Radio Salvación es su casa. Así es. Extrañamos guía de la familia. Licenciada, hace mucha falta. En estos momentos de desesperación que vive la sociedad, este caos de la pandemia. Licenciada, usted hace mucha falta. Sí, lo mío es factor tiempo ahora. Bueno, hay que trabajar en eso. Si no lo hacemos grabado, vamos a ver qué sí, hay que hacer, hasta grabado hay que hacerlo, sí, licenciada. Hombre. Gracias por acompañarnos. Gracias a que ustedes. Dios le bendiga y bueno, esperemos que próximamente estés con nosotros. Sí, hombre. A propósito, usted tiene una conferencia en nuestra iglesia. Sí, en la Genezaret. Sí, me invitaron allá y tengo por el mes de la familia me han invitado a varias conferencias. Muy bien, gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, muchas bendiciones y ya saben que estamos prestos para servirles en Psicosalud Familiar del Sur. Sí, los contactos, por favor, no se puede quedar, eso no se debe quedar. Sí, claro, estamos en la calle Santomé, ahora sí estamos justamente al lado de la farmacia Villalona, encima de Pacas Daniel, nos mudamos al lado, estamos un poquito más amplios. Los números son 809-522-5368, 809-522-5368 y 809-998-3025, que es el WhatsApp. Y seguir a la licenciada en sus redes sociales, la veo muy activa en Facebook y en Instagram. Sí. Ay. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, bye bye. Seguimos con más en este programa Aligerando el Equipaje y a todas las personas que nos siguen.